¿Cómo me libero de la ira de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo me libero? ¿Yendo a la iglesia? No. Cantando al Señor y me suenan los coritos revueltos para que todos queden contentos. ¿Cómo me libero de la ira de Dios? Lo primero, iglesia, es dejar claro que Dios es amor, pero eso no le hace a Él abstenerse también de mostrar su ira, enojo o molestia. Sé que muchos han dicho, no puede ser que Dios exista, no puede ser. Mira lo que pasó este último tiempo. Han estado diciendo, Dios, ¿y dónde está su pueblo? Y de su pueblo han dicho, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió tal y tal cosa? ¿Acaso no son ellos judíos? ¿Acaso no son israelitas? ¿Acaso no son hijos de esa gran promesa? Cuando Dios quiere marcar la historia y quiere enseñarnos algo fuerte, la palabra dice que Él estremece la tierra, la estremece. ¿Alguno de ustedes cree que puede dominar la furia del mar? ¿La furia de un terremoto? ¿Alguien podría hacer eso aquí? Ninguno. Sin embargo, Dios, con el solo hablar de su boca, le puede decir a la tierra, estremécete. En tal continente, no en aquí, en tal continente, porque allí se está levantando en contra de mi nombre, o el Padre en contra de mi Hijo Jesucristo, puede decir. Hebreos 12:29, yo lo voy a leer acá, es cortito. Dios es amor, pero Él con su fuego es capaz de fundir todo lo malo. Los que trabajan en la minería saben muy bien de estas cosas, que si hay una manera de limpiar un metal o una roca, es aplicando temperatura, y luego cada metal por sí solo se irá, ¿cierto?, alejando, separando y uniendo a otro, y así se encontrará qué es lo mejor. ¿Estaría la ira de Dios sobre mí si yo hago lo bueno? ¿Qué piensa usted? Si usted hace lo bueno constantemente, ¿será que la ira de Dios va a ir por usted? No, de ninguna manera. La ira de Dios no persigue a los que hacen la justicia, a los que hacen el bien. La ira de Dios persigue al que insiste en su maldad. Y la ira de Dios también persigue a los hijos de Dios, que insisten en vivir entre dos mundos. Esa es la razón por qué te va bien y después te va mal. Porque la ira de Dios no solamente es como nos han enseñado tal vez nuestros ancestros, de que es solo para el que no conoce a Cristo. Ese no hizo la confesión de fe, la ira de Dios viene sobre él. Ese no es evangélico, la ira de Dios viene sobre él. Y no es así. La ira de Dios viene sobre cualquiera que se levanta en contra de Dios. Y usted sabe muy bien, porque ustedes acá tienen hijos y han pasado momentos agradables con sus hijos, como también se han dado cuenta que hay veces que ellos no se han comportado tan agradablemente y se han levantado y se han airado. Y tienen que lidiar con esto constantemente. Ahora, la diferencia que tenemos entre un Dios poderoso y un padre y una madre es que el padre y la madre es emocional y es manipulable, y los hijos lo saben. Pero Dios no puede ser manipulado. Ni aún con esta palabra yo podría manipular a Dios y decirle, pero es que en tu palabra dice esto. Ni aún con esto podría hacerlo, porque Dios descubriría la intención de ¿dónde? De mi corazón. Y sabría que estoy torciendo el mensaje. Como también podría torcerlo para caerle bien a usted. Que usted diga, wow, qué tremendo mensaje, me viene súper bien. Yo
No me dijeron nada de lo que estaba haciendo mal. Probablemente ese es el Dios de amor, el que no te dice nada. Pero ¿estará la ira de Dios sobre mí, sobre usted, si usted hace lo bueno, lo correcto? No. Jamás. Vaya al libro de Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 6 dice: porque a causa de estas cosas la ira de Dios vendrá contra los hijos de desobediencia. ¿Entiende esto? ¿Cuántos tienen hijos aquí y dicen: mi hijo es un hijo desobediente? La ira de Dios viene contra los hijos desobedientes. Y aunque el papá y la mamá no se lo pueden explicar en algún momento, sin embargo a tus hijos les van a pasar cosas. ¿Tú crees que los hijos solamente están protegidos porque tú oras por ellos? No es así. Cuando tú oras diciéndole: Señor, yo quiero que mis hijos vengan a ti, yo quiero que mis hijos te conozcan, Dios entiende que la única manera es tocándoles, es llegando a ellos, y va a permitir que le pasen cosas malas. Ahora, por supuesto, Dios no va a auspiciar eso. Dios no va a poner trampas. Dios deja que solos nos vamos y que vayamos tomando decisiones erróneas y otra más errónea y otra más errónea. Entonces, allí es donde entra la mano de Dios, que te da ciertos toques fuertes en donde parece que te está despedazando, y tú llegas a llorar y decir: ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios dice: ¿cómo me preguntas por qué? ¿No has entendido que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia? No todos los hijos de desobediencia están fuera en el mundo. Hay muchos dentro de la iglesia. Hay muchos que profesan la fe y que pueden decir Jesús y no le dan espasmos en su cuerpo como si estuviesen endemoniados. No, lo profesan, pero eso no te dice que ese es un buen hijo de Dios, que es un hijo obediente. Ahora, la lección de Dios es esta: si Él sabe poner disciplina a los hijos, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Te doy la respuesta: porque usted se cree que usted es mejor que Dios, que usted ama más que Dios, que usted es mejor mamá que Dios, que usted es mejor papá que Dios. Esa es la razón por la cual los padres no ponen disciplina, y cuando ya es tarde se dan cuenta que necesitan auxilio, que alguien tiene que ayudarles. Y si estás a tiempo y lo haces de la manera correcta, Dios puede tomar alcances para llegar a tus hijos. Pero ¿de qué sirve a Dios recuperar un hijo si la madre y el padre seguirán siendo los mismos malcriadores? ¿Le sirve de algo a Dios? ¿Te sirve de algo a ti? Yo una vez cerré las puertas de casa y dije: en esta casa no se permite pecado, lo siento mucho. El que vive aquí vive bajo las reglas de Dios, ni siquiera que yo puse reglas, bajo las reglas de Dios. Y créanme que esto te trae lágrimas, te trae llanto. ¿Por qué? Porque estás hablando de un hijo que es carne de ti, es parte de ti. Allí es donde Dios te va a probar: ¿a quién amas más? Su palabra, su verdad. Es verdad que podemos, según esta historia, presentarnos delante del Padre diciendo: fui un buen padre, fui una buena madre, porque ¿sabes qué? Nunca castigué a mis hijos, nunca lo hice. Pero no sé por qué ellos insisten en hacerlo malo. No sé por qué mi hijo insiste en desobediencia, si yo le he dado tanto amor, he estado siempre ahí para ellos.
Dios, para enderezarte, necesita enfrentarte. Y sé que es complicado para nosotros los hombres, como también para ustedes las mujeres, tener que cambiar reglas que ya están funcionando para mal dentro de casa y que están ahí, que si las mueves te vas a enfrentar a una legión de demonios. ¿Le quitarías el teléfono a tu hijo para que deje de jugar juego y se pierda porque gana 2 o 3 horas ahí? No lo harías. ¿Sabes por qué? Porque amas más a tu hijo que a Dios. Una condición. Y la otra es porque pretendes ser mejor mamá, mejor papá que Dios. Cuando Dios quiere enseñarte algo, Él te va a quitar. ¿O no? Cuando si usted mira a su hijo de 2 años tomando un cuchillo, ¿se lo quitaría? Por supuesto que sí. Usted correría quitando el cuchillo. Correría a hacerlo. El problema es que no vemos el peligro que representa un cuchillo en otras cosas que nuestros hijos hacen. Y como no vemos el mismo peligro, les dejamos. ¿Sabes qué? Tus lágrimas, tu dolor, tu tristeza por esta causa está recién comenzando. Recién comenzando. Porque esos hijos que no han sido enseñados, disciplinados, crecerán con muchos traumas, con muchos problemas y se van a rebelar en contra de todo lo que se llame autoridad. Lo van a hacer. Lo segundo es el mundo entero y aún muchos hijos de Dios deciden todos los días desafiar a Dios. Existen muchas formas de desafiar a Dios, pero todas se encierran bajo el mismo concepto, y esto es desobedecer. Siempre que un hijo se rebela, hay desobediencia. Ninguna madre puede decir: es que mis hijos se rebeló, pero él no es desobediente, ¿sabe? No, es desobediente. Por eso se rebela. Yo soy padre, pero también fui hijo. Y sé lo que significa rebelarte en contra de la autoridad. Como también sé cuando Dios vino sobre mí y me aplastó. Me hizo sentir que ese Dios que yo decía, Dios es amor, también es un Dios de ira. Y créanme, el proceso de mi vida no fue fácil. Me aplastó fuerte. Ahí cambió mi perspectiva de que Dios es el Dios de amor. Porque me di cuenta que por el amor que Él tenía, precisamente, estaba descargando su ira sobre mí. A ver si de esa manera yo entendía. Porque ¿cómo haces entender a un niño si la primera vez se lo dice, la segunda, la tercera, la cuarta? Entonces, hay que dejarle. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas adultos ahora? Hasta el día de hoy tenemos problemas porque alguien nos dejó y nos dejó y nos dejó. Se aburrió de ir en contra de nosotros. Y en algún momento llegó a pensar: mejor dejar al niño, ¿para qué entrar en contienda? ¿Sabes que cuando tú estás corrigiendo, estás salvando a tu hijo? ¿Entiendes eso? Te estás salvando. Este último tiempo he conocido a personas fuera de la iglesia, personas hermosas en el Señor, también creyentes, hermosos. He visto el respeto de hijos a los padres. Una pura mirada y dice: hijo, sí papá, sí mamá. Y usted dirá: debe ser porque es un niño. No, gente adulta que no se atreve ni siquiera a levantarle la mirada a su mamá, a su papá. ¿Por qué? Porque entiende que Dios está sobre ellos y sabe que sería una ofensa. Todo lo que nosotros hacemos mal
cuando niños. Un día lo experimentaremos siendo ya padres. Y el Señor quiere decirte que todavía hay tiempo para cambiar las cosas. Tu hijo, tu hija no tiene por qué ir al infierno. No tiene por qué ir al infierno. Ahora, usted dice, pero es que, pastor, es que es desgastante. Es desgastante estar contradiciendo a un hijo, a una hija. Pero si te estoy diciendo que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, insistirás en dejarle. ¿No te das cuenta que tu hijo va al infierno? ¿O crees que existe un lugar donde no va a haber paraíso, pero sí tranquilidad? Y tú puedes decir, bueno, me conformo con que vaya a ese lugar donde va a estar tranquilo, aunque no esté en el cielo. No. Jesucristo habló más veces del mismo infierno que cualquier otro en la Biblia. Él habló del infierno. Habló del lugar de tormento, del crujir de dientes. Usted piensa que eso fue un poema para provocar terror en la gente. Mire, si el infierno no existiera, yo mismo me retiro de la iglesia. Porque entonces significa que podemos hacerlo todo. ¿Para qué estamos reprimiendo? Que viva la vida, a pasarla bien. Él nos demanda que si no fuimos bien enseñados como hijos, que sí enseñemos nosotros bien a nuestros hijos. Mañana, si tu hija, ¿qué haces hoy? Enséñale hoy el temor de Dios, la reverencia al Señor, y mañana no tendrás ese problema. Pero si hoy transas con eso, vas a tener un tremendo problema. Y tú vas a ser uno más de los que van a la iglesia y dicen, Señor, ¿por qué no corregí a mi hijo? ¿Por qué no le quité esto? ¿Por qué no le dije esto otro? ¿Por qué no le di una palmada por el trasero? ¿Por qué no lo hice? Quise ser mejor que tú, Señor. Y mira lo que tengo ahora. Un hijo que no vuelve a casa. Un hijo que se droga. Un hijo que se alcoholiza. Un hijo que ahora tiene amistades que lo único que hace cada vez es alejarse más de ti. ¿Y de qué sirvió tu protección si ahora la busca en otras personas? Porque tú ya no sirves como padre. He visto a hijos adultos abrazando a sus padres como si fueran todavía ellos unos pequeños de 4 años. Eso no se encuentra en todas partes. Solo donde hay padres que no cambian. Solo allí. Pero el gran misterio de esto es: ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿Seguirás en lo mismo? ¿Quién es el que manda en casa? Manda tú. Manda a tus hijos. Ellos son los que deciden qué se hace. No, lo siento mucho. Yo no quiero esta comida hoy. Son ellos los que eligen. Es que no me gusta eso. Hazme algo distinto. Son tus hijos los que eligen. ¡Wow! Mira que yo como pastor pensé que tú eras que corregía tu casa. El sacerdote, la mujer que domina y que dice, no, esto no te conviene y no. Yo ya cometí errores. Y hoy no me toca decirle, hágalo, hermano, porque yo también lo hice. No, hoy me toca decirle, esto no lo haga. Porque todavía lloro cada cierto tiempo. Porque todavía hay noches que me acuesto llorando. Y me acuesto a quedarme dormido. Especialmente los fines de semana. Hay cosas que se pueden evitar. Pero el querer ser más que Dios, más amoroso, es que yo no aplico disciplina, que eso justamente es lo que hace que tus hijos te digan, mire, a ver, usted no se meta conmigo, yo ya no tengo 5 años ni 10 años. Usted vea por su fe y yo veo por la mía. Y te das cuenta que todo eso se pudo haber impedido. Ahora, los que han sido mal enseñados y están aquí,
y dice, oh, pastor, me está pegando fuerte. Yo fui mal enseñado. Si tienes una edad ya prudente para entender el bien y el mal, todavía puedes enderezar el camino. Todavía. Pero no se trata solamente de tu camino. Endereza el de tus hijos. Porque te aseguro que mis lágrimas no hacen que mis hijos estén conmigo aquí. Y si sigue llorando, no, eso no es lo que va a hacer que mis hijos estén aquí. ¿Sabe qué es lo que va a hacer que ellos estén aquí? Es que Dios intervenga en que muchas veces la ira de Dios caiga sobre ellos, que conociendo el bien hacen. Si usted me acompaña al libro de Romanos, en el capítulo 10, quiero ir rápido para no tomar mucho tiempo. Capítulo 10, verso 9, dice así: que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice. Lo voy a leer por si usted no lo entendió. Pero ¿qué dice? Que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Díganme si o no que esto parece fácil, parece sencillo. Si lo leemos así a simple vista, wow, entonces solo tengo que confesar y decir: Jesús es el Señor de mi vida, te recibo en mi corazón, te acepto como el Salvador y listo, soy salvo. No es así. Eso sería una mentira. Y todos los que han predicado esto están equivocados. Todos. Porque tu confesión no es suficiente. Mi confesión de decir Jesús es el Señor, yo creo en Él y lo recibí en mi corazón, no es suficiente. Que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús, significa que tu vida anda en los caminos del Señor y que todo lo que sale de tu boca es bendición. Que si confiesas, dice, es decir, que si tú profesas esa fe. No es que una vez dije Jesús sálvame y estoy salvo, no. Que si confiesas, ¿cuántas veces debes confesar? Todos los días. Con tus actos, con tu actitud, con tu hablar, con tu manera de responder, con tu manera de comportarte. ¿Cómo reaccionas ante la ira? ¿Cómo reaccionas ante la ira de tu esposo, de tu esposa? ¿Cómo reaccionas ante la ira en tu trabajo, de tus compañeros? Eso es profesar a Jesucristo. Cuando tu reacción es la correcta, estás profesando a Jesucristo. Y dice entonces: y crees en tu corazón que Dios lo resucitó. Mira esta frase: crees en tu corazón que Él, ¿cierto?, lo resucitó. Lo que Dios te está diciendo, ¿tú crees entonces que Él sí fue a la cruz por tus pecados? ¿Crees que Él estuvo en la cruz, que murió y que resucitó? ¿Lo crees? Y si alguien dice sí, yo lo creo, entonces si lo crees, debes ser agradecido de ese sacrificio y vivir como Cristo, porque eso es creer. Si cuando tú me dices a mí, pastor, ahí en su camioneta yo le dejé un regalo, yo soy dueño le creo, o es tan bonito el pan que no creo, tal vez no. Pero creer significa voy a ir en una de esas, sí, está allí. Eso es creer. No es decir que yo dije una vez Jesús entra en mi corazón, no es suficiente. ¿Sabes cuánta gente afuera hay que dice lo mismo? No, si yo soy salvo. ¿Por qué? Porque yo recibí a Jesús en mi corazón. Y por eso la Biblia dice que si lo confiesas, y yo confesé.
Confesar es vivir todos los días demostrando a Dios que tú crees en su Hijo, que crees en su sacrificio. Es una confesión de todos los días. Porque el corazón que cree en Él es justificado y la boca que lo reconoce es salva. ¿Cómo puedo reconocer a alguien en quien no creo? ¿Cómo puedo decir reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, pero no le obedezco? Pero si tú lo dijiste con tu boca, sí, es que no basta decirlo con tu boca, porque si tú lo dices con tu boca, entonces tienes que andar como el que dice. ¿Recuerda la frase, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Quién diría algo así? ¿Un satánico? Nosotros, gente de iglesia, que decimos Señor, Señor. Ay, Señor, me ve el dedo. Ay, Señor, dejé la plancha encendida. Ay, y para todo, Señor, Señor. Iglesia, hay cosas que tienen que ser transformadas antes de que venga. El cambio debe comenzar en quienes tienen la primera responsabilidad. ¿Quiénes son los que tienen la primera responsabilidad en esto? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes tienen la primera responsabilidad? ¿Quiénes? Los padres. Sí, los padres. Y después de eso, ¿quiénes vienen? Los hijos, que ya entienden el bien y el mal. Veamos entonces, esto significa que crees que Dios es santo, poderoso, y confesar eso con nuestros labios y también con nuestros hechos. Pero ¿quiénes deben ver y escuchar primero? ¿Quiénes son los que deberían decir, ¿sabe qué? Yo le creo a esa mujer cuando dice que es creyente. Yo le creo a ese hombre cuando dice que ya aceptó al Señor en su corazón. ¿Quiénes deberían decir eso? ¿Nosotros mismos? No sirve tu consejo de ti mismo. No sirve que yo me mire al espejo y diga, wow, soy un tremendo hombre de Dios. No sirve que me pare frente al espejo y diga, wow, qué pastor que soy. No sirve. Lo que sirve es que dice mi esposa, que dicen mis hijas, que dice mi familia, que dice la iglesia. Eso sí. Es fácil decir, yo estoy bien. Yo creo que delante del Señor, de maravilla. Pero pregunta a tu alrededor si tu testimonio realmente es el correcto. Es fácil decir el mundo está perdido y si no vienen a Cristo todo se pierde. Es fácil decirlo. Cuando la Biblia dice que vamos a justificar, muchos van a justificarse, Señor, pero si yo iba a la iglesia, Señor, pero si yo echaba fuera demonios, Señor, esto y esto otro. ¿Está hablando de alguien mundano? No. Está hablando de alguien que confesó con sus labios y dijo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Está hablando de esa persona. Esa persona podría ser usted. Podría ser yo. Pero no me interesa lo que el espejo me está diciendo cuando yo me miro allí. A mí me interesa saber qué piensa usted de mí. Me interesa saber qué piensa mi esposa, qué piensan mis hijos. Ellos son las personas más idóneas como para decir, lo siento mucho, y créeme que molesta. Hay ocasiones en donde me han hecho saber lo que estoy haciendo mal, eso no está bien. Y es molesto para el hombre, especialmente cuando nos decimos ser los sacerdotes de la casa. Pero también es molesto para la mujer, cuando no quiere aceptar que está equivocada y que la palabra de Dios traspasa. Sea mujer, no puedes excusarte diciendo, es que soy el brazo frágil. No, la palabra está hecha ahí para todos. Aquí el hombre y la mujer aquí pierden. Cuando tú estás delante del Señor, esa condición se pierde, ¿sabes tú? Porque se trata de eternidad, de salvación. Y Dios dice que Él no hace
acepción de personas. Ay, que yo pensé que por ser mujer se pasó frágil. No. Si yo pensé que porque como estaba en la iglesia iba siempre a la iglesia. No, tampoco. Es tu vida de todos los días. Te estás cuidando, iglesia. Te estás cuidando. Quiero hacerte una pregunta y quiero que seas honesto con esto. Si en una reunión de amigos tuyos, compañeros de trabajo, yo fuera invitado y tú no supieras, y yo quisiera saber cómo está la iglesia, qué testimonio tiene la iglesia afuera, y le preguntara, gracias por haberme invitado, quisiera preguntarle cómo se comporta mi hermano, porque él va a la iglesia conmigo. ¿Qué tienen que decir de él? ¿Qué dirían tus amigos? ¿Qué sería lo primero que estaría en sus labios? ¿Se reirían? ¿O se aprovecharían para decir entonces, cámbialo? Porque, ¿sabe qué? Si usted no nos dice que es cristiano, no nos damos cuenta. ¿Qué podría escuchar yo? Si usted va un día a mi trabajo, si esto es para ambos lados. Si usted va a mi trabajo y pregunta, a ver, ¿y quién está aquí el pastor? Yo voy a ir a su iglesia. ¿Quién está el pastor acá? Y que usted se escuche, Mauricio, ¿pastor? No puede ser. ¿De dónde si es más loco que nosotros? Tiene una salida súper fea, no puede ser un pastor. Mira, Dios quiere evitarte este malestar y que esto no vivas cuando estés en su presencia. Por eso es mejor pasar la vergüenza ahora frente al pastor o a mí frente a la iglesia que estar en su presencia cuando ya no pueda hacer nada. Y tal vez muchos de ustedes, si hacen las cosas bien, vayan pasando por el lado mío para entrar a la presencia del Señor y que yo esté atascado en la entrada. Si puede pasar. Empieza en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con quienes viven allí. No elijas a quien le vas a dar amor, porque el cristiano verdadero a todos está obligado a amar. A nuestra familia, ¿por qué? Porque ellos también deben saber que somos distintos. De hecho, una vez me encontré con la mamá de una persona y preguntando por su hijo, dijo, mi hijo no tenía idea que iba a la iglesia, pero si está yendo, oiga, no le crea nada. Oiga, cosas como esas puedes escuchar. Pero hay personas que tú ves y que dicen, se ven bien, se ven como sensibles, como tan transparentes, pero cuando conocen su casa, su realidad, dicen, uy, estaba equivocado. ¿Quiénes más? Nuestros vecinos. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿No pueden ni verte? Allí va la sinvergüenza, allí va la hipócrita, allí va el hipócrita, mira, va a la iglesia y lleva la Biblia debajo de los brazos. Y aquí lo escuchamos cuando se pone a pelear. Hay que cuidarse de todo. Y te voy a contar algo que se vea un poquito. Hay que cuidarse de todo. Yo no soy malo en su esencia, pero puedo cometer errores, como ustedes, ¿cierto? Y un día me estaban molestando tanto las palomas en casa. Quería asesinarlas, pescarlas por el cuello, porque llegaba justo cuando tenía sueño, me cuesta quedarme dormido, me decía me quedo dormido y en la mañana, oh, qué terrible. Y dije, yo voy a comprar un rifle a Boston, así, bien pastor. Y lo pensé y dije, no,
yo no quiero matarla. Yo quiero que se vaya nomás. Así que empezamos con mi familia a hacer una huelga ahí. Y al principio empecé con unas piedras chicas que llevaba y subía. Me subía en el camarote de Vanessa y abría el tragaluz, sacaba la mitad del cuerpo arriba y empezaba piedras para allá. Oiga, no sé cuántas piedras dejé arriba del techo, pero no se fueron. No sirvió. Ya, no quiero comprar un litro de postón. Dije, no, Señor, yo no quiero. Pero es que me estás provocando. Y al final fui a comprar una pistola chiquitita, así, inofensiva, de papel plástico. Y ahora, antes me molestaban, ahora estaba esperando que llegaran. Y abría el tragaluz y sacaba mi veladora, me asomaba con el foco. Y con la pistola, era muy chica, y me liaban y caían. Y en una ocasión, estaba con Génesis, me parece, le piqué fuerte así, y la mano hizo aquí. Y se acercó donde yo estaba. Se acercó a mí y dice, ¿siento Génesis? Bueno, y se echó al lado de esto. Y dije, ¿qué respeto me tiene? Este revólver, dije, no sirve. Me fui a hacer, dije, esta cosa está mala, dije, caballero, ¿me la puede cambiar? Me había costado 5.000 pesos. Y que digo, esta otra vale más cara, ¿cuánto vale? 20.000 pesos, ya, denle, 20.000 pesos, pongamos 20.000 pesos, la solución. Y se llegó una pistola de 20.000 pesos a la casa. Todavía no quería entrar a comprar postones para no matarla. Oiga, varios días dándole de tiro y le pegaba y le dolía y salía. Y después volvían a entrar. ¿Sabe qué sucedió? Gasté 20 lucas de más, no. Ellos querían postones. Y yo no les di el gusto, ¿cierto? No les di el gusto y nos subimos al techo y... No, espera un momento. Al techo sobre la casa, ¿ya? Y al entretecho yo pedí ayuda, ¿ya? A un supercomando, a Vanessa con Génesis, para que fueran a sacar las palomas porque no había caso. Oiga, ni siquiera con amenaza de pistola salían, ni con abogados, y que al final tuve que decirle a ellas que se metieran en el entretecho, que llevaran un saco, que sacaran las palomas, las sacaron, las fuimos a dejar para matarla, ¿cierto? Una la pillamos, la fuimos a dejar en un parque ahí, en una placita para que no muriera la pobre. Porque yo decía, hasta eso mi conciencia me va a estar molestando. Como pastor, ¿disfrutaste de matar una paloma? Y por ahí la manera que decía, ay, para que la comamos, decía, oiga, sí, en serio. Ahora, mientras ellas hicieron eso, luego con Génesis nos subimos al techo. Y la solución, ¿sabe cuál era? Tapar el hoyo. Puse una tabla, nos tomó ¿cuánto? Media hora. O sea, estuve semana y semana, gasté 20 lucas, 5, 20 después, ya, en una solución que no servía. Agarré un palo que estaba en la casa, que ni siquiera lo compré, estaba ahí, y le puse unos cuantos clavos y adiós al problema. ¿Por qué te explico esto? Porque tus problemas parten por los hoyos que hay en tu vida, por donde están entrando las palomas, por donde entran tus pecados, las intenciones, tus debilidades, y nos sacan más con hacer como lo que hice yo, buscar soluciones parches, porque eso era una pistola 5 lucas, era para risa, se reían, y con la de 20 les molestó un poco, pero aún así no era suficiente. Esa es una cosa. Cierra todas las puertas de tu mente y de tu corazón por donde está entrando el mal. Si eres rápida para airarte, si eres rápido para perder la paciencia, cierra todas las puertas. No saca nada con buscar soluciones parches porque van a permanecer. Ahora, un día mi esposa me dijo, ¿qué está haciendo con la pistola? Es que ahora andaban por fuera de la casa, por la ventana. Y me dice, oiga, tenga cuidado.
su testimonio, me dice ella. Porque el que me viera de verdad no va a decir, uy, pastor, está aburrido con las palomas. No, va a decir, ¿y ese pastor le anda cazando palomas? Y con una pistola, porque ellos no van a saber si con balas plásticas o no. Entonces, sí, en un momento, por eso dije que a veces nos molesta. En un momento como que me molesté con mi esposa y dije, pucha, ni siquiera puedo usar la pistola de plástico para echar las palomas. Ahora que quiere que las corra así, ¿no? Pero pero la pistola, de hecho, parece una pistola de verdad, así que el que me viera va a decir, y ese no es el pastor. Gracias a Dios por ese consejo que ella me dio, ¿ya? Que sirve para darte cuenta cuando hay gente que te puede estar viendo. ¿Sabes tú cuánta gente está pendiente de ti? De lo que haces, de cómo te comportas, y que un pequeño detalle podría ensuciar todo lo que has logrado viniendo a la iglesia, aprendiendo de su palabra, tomando el mensaje, apoyando lo que puedes apoyar a la iglesia. Se puede perder. Sé que no somos perfectos, pero hay que trabajar. ¿Usted quería decir algo? A veces, por ejemplo, las palomas, a veces igual terminamos encariñándonos a veces con esos pecados que son pequeños. ¿Y por qué me acuerdo de eso? Porque las chiquillas hasta le habían puesto nombre ya, por Julián y la Marta, entonces era como que hasta les dio pena hasta sacarlos de nuevo. Sí, ya, quiero explicarlo, tiene razón, mira, lo que para mí era una plaga, y para muchos una plaga molesta, y a lo mejor usted no tendría problema con ponerle un postonazo a uno y decir son plagas, pero a mí como pastor me complica, ¿ya? Pero lo que yo pensaba que era una plaga, muchas veces sí, a veces hasta tendemos a acostumbrarnos a las cosas que son malas, a las plagas. Y que, son tan inofensivas y no hacen nada. Es como cuando tenemos un pequeño pecado. Pero si un pequeño pecado, si estos pecados no hacen nada, no hacen como traer el infierno por un pecado. Por muchos sí, por kilo, por medio kilo, no por uno solo. Y hacemos un juicio equívoco de esto. Y me acuerdo que Vanessa y Génesis le habían puesto un nombre a las palomas. ¿Cómo se llama? Julián, no sé. Julián y Marta, imagínense. Entonces, eso es lo que puede parecer muy para la risa. A veces lo hacemos. Mamá, papá, sí. Había una familia entera viviendo arriba, de inquilino. Arriba en el techo de mi casa, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas cosas están viviendo dentro de nosotros? Y que al final nos acostumbramos a esas. Tienes que sacar las plagas que estén dentro de ti todavía. Tienes que tapar eso. Ahora, si un día la sacas, porque cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a Cristo, yo sé que te vas más liviana, te vas mejor, dices, gracias Señor, hoy pude descansar, Señor, la palabra estuvo fuerte, pero ¿sabes qué, Señor? Era necesaria. Me dijeron varias cositas que me dolieron, pero era necesario, porque si me la dice mi esposo, yo me agarro a combo, pero como me la dice el pastor, no puedo. Entonces, es necesario, pero no basta, iglesia, con eso. Una vez que las cosas salen de ti, lo que debes hacer es lo que hice yo. ¿Qué es lo que hice? Subir al techo y tapar esos hoyos. Entonces, busca y pide al Señor que te muestre por dónde están esos hoyos, dónde están tus debilidades. ¿Es en la emoción? ¿Es por allí donde el enemigo sabe? ¿Eres fácil para manipular y por ahí el enemigo sabe que por ese lado puede insistir? ¿Por qué lado tienes el tremendo allí, pero forado grande, en donde entran y salen, pero como si estuvieran en una cueva que no tiene dueño, le pertenece a cualquiera? Nuestras vidas muchas veces así es como se muestran frente al mundo y quienes nos conocen. Las personas deberían ver en nosotros cambios tremendos en todo. La razón por la que Dios te llamó y te reveló su plan es para que adviertas a todos y a todas las personas
que antes mencionamos. Si te mencionamos el testimonio bueno para con tu familia, con tus hermanas, hermanos, con todo, si te mencionamos el testimonio con tu esposa, con tus hijos, si te mencionamos el buen testimonio que debes tener con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Ahora, ¿y cuál es el plan? El plan es que ellos vean a Dios en ti. Para que cuando tengas que levantar una palabra, porque ellos estén pasando una necesidad, ellos te reciban. ¿Quién le va a recibir una palabra a alguien que no es creíble? ¿Por qué tendrían que recibir un consejo? O sea, ¿por qué tendrían que recibir un consejo si no me conocen? Y si me conocen, ¿por qué deberían recibirlo? Porque mi testimonio está bien delante de ellos. De lo contrario, capaz que alguien te diga, ¿sabes qué? Tú eres la menos indicada para darme un consejo. Perdóname, con respeto, ¿cierto? Eres la menos indicada o el menos indicado. ¿Qué es lo que estás haciendo mal, iglesia? ¿Cuál es ese forado grande por donde entras? ¿Tu carácter? ¿Tienes un carácter pésimo? Que te gusta que te digan puras cosas lindas, pero cuando te dicen la verdad, wow, aparece dentro de ti una especie de animal incontenible que sálvate, sálvese quien pueda. ¿Qué es lo que tienes abierto al enemigo? Ahora, tu primera responsabilidad, ¿dónde está? De ser un buen testimonio, ¿sabes dónde? En casa. Así, yo soy un buen cristiano en el trabajo. Sí, preguntémosle a tu esposa. Preguntémosle a tus hijos. Porque esto es un todo. Yo voy a ir al cielo porque soy un súper buen esposo. No, porque soy un pésimo testimonio en el trabajo. No puedo ir al cielo. Iglesia, hay un libro que me gustaría que usted lo leyera, por favor. Es el libro de Ezequiel. Y aquí vamos a salir ya. Ezequiel capítulo 33. Para los que siguen insistiendo, yo creo que Dios es solo amor y el pastor Mauricio está equivocado, porque el Señor a todos nos va a perdonar y yo por solo ir a la iglesia, mis hijos también van a ser perdonados. Veamos qué dice Ezequiel 33. Y dice así: vino de nuevo a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre. Primero, ¿cierto? Dice, vino a mí palabra de Dios, es decir, no palabra de hombre, Dios mismo. Hijo de hombre, habla a los miembros de tu pueblo y diles, lo que estoy haciendo yo ahora es hablarle al pueblo, a la iglesia, y diles, cuando yo traiga espada contra el país, la gente del país tomará a un hombre de entre ellos y lo pondrán como centinela. Cuando venga mi ira sobre un país como Chile, que hace tiempo que está bajo la ira de Dios, dice, tomarán entre ustedes a un centinela. ¿Ya? ¿Quién es un centinela? Un guardia, ¿cierto? Alguien que vigila. Y dice así, y lo pondrán como centinela para ellos. Verso 3, y cuando él vea venir la espada contra ellos, tocará la trompeta para advertir al pueblo. Es decir, ese centinela debe hablarle al pueblo, aun cuando el pueblo diga, pero oye, quédate callado, los tenía todos traumados. Siempre estás hablando de que viene peligro, de que no va a pasar esto y aquello. Yo siento que mi vida como pastor ha sido así desde que entré a este ministerio. Estar anunciando puras cosas. Si no cambia esto, esto va a pasar. Y si usted no hace esto con su vida, no piense que vaya al reino de Dios. Y así estoy todo el tiempo. Y si no dejas este pecado, no pienses entonces de que estás agradando a Dios. Así ha sido mi vida. Funcionar como un centinela y estar hablando al pueblo. Ahora,
En un pueblo puede haber personas que dicen, wow, estoy agradecido de que hay una persona que esté vigilando por nosotros. Porque al final el que vigila es el que menos la pasa bien, ¿sabe usted? Es el que más llora, el que más la sufre y el que más está ahí encima. ¿A quién va a dispararle primero? Al que está de centinela, para que no alcance a avisar. Así funciona. Cuando hablamos de una empresa que tiene guardia, ¿a quién toman primero para poder despojarlo de sus armas, lo que sea? A los guardias, y así entran y roban tranquilo. Pero no siempre es agradecida la labor de ese centinela. Es más, muchas veces llega a ser molesto tener a alguien que siempre está ahí. Yo lo he sentido, y también a veces he vivido con otras personas esto, pero ha sido al revés. A mí me ha molestado tanto, oye, pero esto y esto, ya. Cuando él vea venir la espada contra ellos, está diciendo, tocará la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, la misión de un pastor, de un hombre de Dios, es advertir a la iglesia. Y esto no trae siempre sonrisas. Es más, cuando yo les veo a ustedes, sé que no siempre tengo sonrisa y entiendo, porque estoy enviando palabras que los empujan a que tienen que ser mejor de lo que son. Y eso molesta cuando alguien está conforme. Cuando alguien aquí está conforme con la crianza que le da a sus hijos, molesta. Cuando alguien está conforme de cómo es como persona, molesta. Pero el centinela tiene la misión de hacer sonar la trompeta cuando hay peligro. Aunque le guste o no le guste al pueblo. ¿Por qué el pueblo se molestaría? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el pueblo estaba de fiesta. La estaban pasando bien. Y venía este otro y venía a tocar la trompeta. Y al final todos corriendo a buscar sus armas. Y resultaba que al ver que todos estaban ahí rodeando el lugar, los que venían a atacar se arrepentían y se devolvían. Y en vez de estar contentos, los del pueblo decían, mira, nos hiciste dejar todo ahí. Al final ni siquiera vinieron a pelear. Vinieron a amenazarlo. ¿Qué habrá pasado con esas puertas de Jericó? ¿No habrá habido alguno diciendo, ya hasta cuándo estamos aquí? Están haciendo puro show nomás, pura vuelta, estamos perdiendo el tiempo. ¿Habrán estado realmente todos ahí en Jericó esperando, listos para pelear? ¿O será que esas vueltas fueron estrategia de Dios para que ellos dijeran, ¿saben qué? Estos israelitas están todos loquitos. Así que basta con que dejemos a uno o dos guardias allá arriba y sigamos con nuestra vida adentro. Lo primero que tomaron los israelitas, si usted se da cuenta cuando lee la historia, ellos entraron y los despojaron de todas sus armas. Entonces, ¿dónde estaban las armas? No las tenían. La estrategia de Dios era la que hace siempre a alguien que te aburre. Es como si dijera, oye, anda un caballero fuera de la cárcel y te quedas alerta. Y no duermes, no pegas una pestaña y al otro día ahí está. Ya, otra vez, sigo cuidando. Hasta cuando ya te aburre, ya sabes que no anda haciendo nada. A lo mejor es de por aquí. Y resulta que cuando te confiaste, ahora entrado. ¿Te das cuenta que las estrategias funcionan tanto para Dios como también para el enemigo? Que siempre está copiando, que es un copión, quiere copiar lo que Dios hace y lo que a Dios le sale bien. Veamos el verso 4. Y cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, ¡au! Aquí hay una primicia. Cualquiera que sepa que lo que está anunciando el vigía o el guardia, cualquiera que sepa y escuche y se haga como el necio y diga, no es para mí. ¿Qué pasa con una iglesia que dice, yo no tomo en cuenta los mensajes, me carga, yo voy por la música? ¿Qué pasa con él?
Dice: cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, y cuando llegue la espada se lo lleve, dice, su sangre será sobre su cabeza. Lo que está diciendo: es tu problema, te lo ganaste. No pienses echarle la culpa a nadie por lo que te está pasando, porque fuiste advertido. Sonaron las trompetas representan algo malo, viene. Entonces, en una iglesia donde hay 20 personas, puede que 10 digan: ¿sabes que yo tomo esa palabra? Me molestó, pero la tomo. Y otros 10 pueden decir: ay, si la vida hay que vivirla, ¿para qué tan grave? Ese que dice ¿para qué tan grave? Ese que un día va a tener que soportar la sangre sobre su cabeza. Es decir, que lo que Dios te entregue por causa de que no quisiste cambiar tu vida sea justamente lo que mereces. Y no puedas decir: es que mi mamá, es que mi papá, es que no me predicaron, es que el pastor que teníamos era muy suave, demasiado, nos hablaba siempre de amor, pasaba metido en cuestiones de que hagamos una anticuchada, que hagamos un almuerzo, que hagamos una salida. Oiga, hay iglesias que se dedican solo a eso y están llenas. ¿Por qué? Porque se entiende que fraternizar, estar con alguien allí, estar pasando tiempo en otras cosas que no sea Dios, se entiende que es agradable. Pero yo le digo esto: ¿es agradable para quién? ¿Ah? Es agradable para la carne. Yo le aseguro a usted, iglesia que me está escuchando, que si yo le dijera: mis hermanos, todos los domingos de aquí para adelante vamos a hacer un cóctel, bebidas, empanaditas, ¿cuántos se ponen con un queque? ¿Cuántos? ¡Wow! Se llena de maíz. ¿Saben qué? Inviten a sus familias. Los que no han venido nunca, invítenlos. Yo les aseguro que este lugar se llena, porque eso es agradable a la carne. Y lo he comprobado, lo he visto en otra parte. Iglesias que todavía lo siguen haciendo, ¿ya? Y están llenas. Pero ¿quién les está avisando del peligro en el que se encuentran por vivir así? Solo de convivencia en convivencia. ¿Es bueno compartir entre hermanos? Por supuesto que sí. Jesucristo nos enseñó que sí. Pero cuando la iglesia se transforma en un centro social, allí ya no hay salvación. Ya no hay. Iglesia del Señor, verso 5: pero si se da por advertido, librará su vida. Cuando dice si se da por advertido, aquel que escuchó al guardia, al que anunció el peligro, si este se da por advertido y toma cartas en el asunto y hace algo para protegerse o proteger a su familia, dice que entonces la sangre no caerá sobre su cabeza. Es decir, él será librado, él no será culpable. ¿Te das cuenta que con esto, que muchas cosas de las que pasan en tu casa son porque tú no quieres escuchar las trompetas de Dios? Porque te niegas a abrir los oídos, a escuchar cuando Dios te dice: cambia esto, ten cuidado con esto y con aquello. Recuerda que este es el forado de hoyo que tú tienes, en donde entra todo lo malo y siempre entra por donde mismo. Yo conozco perfectamente mis debilidades y sé a dónde puedo estar, con quién y hasta dónde puedo llegar. ¿Usted lo sabe? Porque si lo sabe, debería usted mismo construir unos límites y decir: hasta aquí llego. Mas si no lo hace, estará expuesto totalmente todo el tiempo, y la sangre por su pérdida y la pérdida de su familia caerá sobre su cabeza. ¿Por qué digo de su familia? Porque un padre y una madre que hace las cosas bien va a tener a hijos sujetados, hijos que van a honrarles, hijos que les van a respetar. ¿Por qué los padres se levantan muchas veces en contra de los hijos y los hijos en contra de los padres? Porque a veces no ven autoridad. Es como: tú me aconsejas, pero mira tu vida.
Me dices que no haga esto, pero tú lo haces. Iglesia del Señor, estás vigilando, porque esto no solamente es mi misión como pastor. Yo soy el vigía de la iglesia, pero ¿quién es el vigía de tu casa? ¿Tienes un vigía? ¿Eres tú el vigía? Si eres mujer, ¿eres tú la vigía? Ahora, si usted dice, a mí me tocó yo ser la vigía, entonces mi pregunta va para ti. ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás siempre mirando el peligro que hay? ¿O será que el peligro está al lado tuyo y no te das ni cuenta de lo que está pasando con tus hijos? ¿Estás mirando bien? Ahora, un vigía sirve de mucho cuando sus ojos están buenos. Jamás pondrían a un ciego a mirar si hay peligro, ¿cierto? Jamás. Pero le aseguro que muchas veces el trabajo de vigía lo tienen padres ciegos que ven el peligro venir. Saben que esas personas no le convienen a sus hijos, esas amistades no le convienen y lo dejan venir y lo dejan venir. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? A veces ser vigía será molesto para muchas personas. Será molesto para tu esposa. Oye, otra vez que soy cargante. O si eres mujer y tú quieres ordenar la casa, será tu esposo el más emocional, el más light, el más tibio, el que le va a decir, ay, pero ¿para qué tanto? Si Dios me ama. ¿Quién está haciendo el trabajo de vigía en sus casas? ¿Es alguien que tiene realmente temor de Dios y que está preocupado de cada rincón por donde se pueda meter el enemigo? ¿O el trabajo de vigía que lo hace en casa es alguien que ni siquiera sabe cuidar de su propia vida? Porque si el vigía que está cuidando la casa se duerme, ¿de qué sirve tenerlo ahí? Si la mujer que debe cuidar de sus hijos, el papá que debe cuidar se duerme, ¿de qué sirve que esté ahí? El vigía tiene que estar despierto, es un centinela. Hay que pensar, iglesia, esto. Piense usted que de su mal trabajo que usted haga depende todo lo que suceda con sus hijos y el futuro de ellos. ¿Le ha visto la gravedad a esto? Mira, el vigía se queda dormido arriba y ¿sabe qué sucede? El pueblo entero es asesinado porque los vigías durmieron. Ahora, si un vigía es comprado por el ejército extraño, algo muy similar a lo que sucedió, ¿cierto? Cuando enviaron a espiar aquella tierra y había una mujer, ¿cierto? Que era prostituta, ¿cierto? Que se dedicaba a eso. Y ella al final llegó a hacer un negocio y dijo, mira, yo les ayudo a escapar, pero cuando ustedes vengan, a mí y a mi familia, no nos hagan nada. Hay veces que el que está vigilando hace negocios con el enemigo. En ese caso hizo negocios, un buen negocio con el pueblo de Dios, pero muchas veces los vigías no hacen un negocio con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Hacen negocios con el enemigo, con el que está esperando de que tú vendas a tu esposa, que vendas a tus hijos, a tu propia familia, por un poco de ¿qué? Por un poco de bienestar, por una comodidad. Que vendas a tu familia simplemente para que no tengas tantos problemas, porque realmente es molesto estar discutiendo en la casa con el esposo, con la esposa, con los hijos. Cuando llegas a esta conclusión, te vas a dar cuenta que entonces es tiempo de preguntarnos, ¿estamos siendo buenos vigías? ¿Qué podría decir tu esposa de ti? ¿Que eres un buen vigía? ¿Qué podrían decir tus hijos de ti? ¿Tus hijos podrían decir que tú eres una buena vigía como madre? ¡Wow! Tu hija podría decir de ti, mi padre es un buen vigía, podría decirlo. ¿O será que a veces
el hijo el que le dice, ya, pues mamá, ¿cómo te das cuenta? ¿No te das cuenta que esto es peligroso? Esto no? A veces los hijos tienen más viveza que el mismo centinela que debería estar atento. Y quiero decirte, iglesia, esto: es tiempo de que pongas atención a tu trabajo, porque Dios demandará la sangre de tu cabeza si haces las cosas mal, especialmente si tienes hijos. Él te demandará. Ahora, si no tienes hijos, Dios te va a demandar, como dijo esto, tu propia cabeza. Es decir, si tú sabes que lo que estás haciendo está mal e insistes en eso, tu propia cabeza será demandada. Por favor, iglesia, cierre sus ojitos allí para que entremos en un periodo de oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos la